el cuento acá. Ya. Habíamos dicho, chicos, que los hongos se propagan, se diseminan por esporas, ¿ya? Entonces ahora vamos a comenzar a acostumbrar la vista a entender la morfología y la biología de estos parásitos, ¿ya? Eh, Recordemos que los hongos en general producen dos tipos de espora. Una espora de tipo asexual, que se produce en primavera-verano, y una espora de tipo sexual, que normalmente se produce en otoño-invierno. ¿Ya? Cristóbal, Toledo, apaga el micrófono, please. ¿Se escucha eso? Muchas gracias. ¿Ok? Entonces tenemos dos tipos de esporas. Las esporas de tipo asexual, primavera-verano, y las esporas de tipo sexual, de otoño-invierno. ¿Ya? En el campo, como no vamos a tener microscopio, no vamos a tener laboratorio al lado, ¿cierto? Salvo algunas respetables excepciones, uno va a trabajar un poco a ciegas, ¿ya? Pero entendiendo que si las condiciones son favorables, los parásitos, en este caso los hongos, van a, van a optar por el camino más corto y más eficiente, ¿ya? Primavera-verano, me están entregando todas las condiciones, entonces es ilógico que entre en ciclo sexual, ¿ya? Porque el ciclo sexual es largo, tedioso, eterno, etcétera. En cambio, el ciclo asexual es cortito y es eficiente, ¿ya? Entonces, agosto-septiembre para nosotros, primavera, comienza la primavera a poquitito, entonces lo lógico es que haya muchas esporas de tipo asexual, que son las que nosotros vamos a controlar según el mérito, ¿ya? ¿Por qué las esporas de tipo asexual son controlables? Porque son esporas de paredes delgadas, ¿ya? Paredes delgadas. Y si son de paredes delgadas, con mucha facilidad se pueden controlar con los agroquímicos, que es una opción. Incluso algunas de ellas se controlan con agua. De repente, en la casa, si yo veo que mis plantitas están con oidio, que es uno de los hongos que vamos a conversar, una buena manguereada y se acabó el oidio, ¿ya? Porque el oidio es uno de los pocos hongos cuyas esporas de tipo asexual se revientan con el agua, ¿ya? Curioso, ¿ya? Curioso. La mayoría de los hongos les encanta el agua, proliferan con agua, no así el oidio, ¿ya? Así que ayudar ahí a la abuelita, a la tía, si tiene oidio, una buena manguerita o el famoso oidio, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un poquito la lógica. Riego así de noche o en la mañana. De preferencia en las tardes, Gonzalo, ¿ya? En las tardes hay que trabajar, porque en el campo y en el jardín hay que estar pendiente de varias cosas, ¿ya? Tú puedes regar pensando en la plantita, pero también hay que regar pensando también en los parásitos, hay que regar pensando en el consumo, ¿cierto? En el bolsillo. Eso es parte de nuestra profesión también, el trabajar en varios niveles. Ok, entonces en la foto acá tenemos dos personajes que ya les tiene que sonar. Tenemos el famoso Penicillium. Penicillium produce esporas de tipo conidia. Y tenemos este chasconcito que está a la derecha, el famoso Aspergillus, que también produce conidia. Pero cuidado, ese hongo es peligroso para nosotros. Constanza, dime. Profe, ¿con cuántos aumentos se pueden ver las esporas de los hongos en un microscopio? Las esporas de los hongos se comienzan a ver con un aumento de 40 aproximadamente, porque piensa que son del tamaño de una célula, son un poquito más grandes que una bacteria, ¿ya? Entonces, para verlas de lejos, ¿ya? Es como ver un gato, es como ver un gato a, no sé, a media cuadra, más o menos, ¿ya? Tú lo ves, pero no ves Profe, detalles, ¿ya? Así que sería por lo menos 40. Dígame, ¿qué me está preguntando? no era yo, igual le estaba hablando. Dime.
Profe, es que yo me compré un microscopio y me salía que 500X. Y ese es el aumento, ¿verdad? Sí, pues. O sea, con 500X sí, de más, pues, de más. Sí, tranquilamente. Así que allá. Toma, mira, hoy día les voy a mostrar algo por ahí. El destino quiso que hiciéramos la práctica de alguna manera. Ahí les voy a mostrar algo y ahí les voy a contar. ¿Ya? Pero con 40 aumentos ya se comienza a ver. ¿Ya? Y de a poco uno va afinando el ojo. Ya, entonces repito, chicos, estamos hablando de las conidias. Conidias son esporas de paredes delgaditas, muy fáciles de controlar con agroquímico, incluso algunas con agua, como les decía. Son de tipo asexual. Y en general es un criterio general de control, ¿ya? Control de conidias, ¿ya? Después existen las esporas de tipo sexual que adoptan el nombre de la estructura donde se forman, ¿ya? Esporas sexuales son de paredes gruesas, son en general difíciles de controlar, muy difíciles de controlar o no tienen control, paredes gruesas, se forman en otoño-invierno en general y adoptan, ahí para facilitarles la pega, adoptan el nombre de la estructura donde se formaron, ¿ok? Entonces, en la imagen estamos viendo ejemplos de hongos ascomicetes. Ascomicetes, que son una clase de hongos muy comunes, ascomicetes. Los ascomicetes se llaman ascomicetes porque las esporas de tipo sexual se forman en un saco alargado, como lo está mostrando ahí la flechita roja, un saco alargado que se llama asco, ¿ya? Asco. La espora sexual que sale del asco se llama ascospora. Así de fácil, ¿ya? Entonces, cada vez que la espora sexual salga de una estructura, la espora toma el nombre de la estructura donde se formó, ¿ya? Hay un montón de esporas, chicos. En general, las esporas de tipo sexual nosotros las vamos a monitorear hasta donde sea posible, ¿ya? No controlar, monitorear. Acá tenemos dos ejemplos más de esporas de tipo sexual, insisto, pared gruesa, se forman en otoño-invierno, en general no tienen control, son puros dolores de cabeza para nosotros, ¿ya? Entonces, a mano izquierda, yo les estoy mostrando con la flechita roja una estructura que se llama basidio, ¿ya? El basidio es el extremo de una hifa que se empieza a especializar para producir esporas, ¿ya? Espora de tipo sexual. Como la espora sexual se produjo en el basidio, automáticamente esa espora se llama basidiospora, ¿ya? Al otro lado tenemos un cromista, ¿cierto? Fitóftora, ¿cierto? Cromista eran las algas que se creen hongos, cromista, y forma una estructura que tiene forma de huevito, ¿ya? O, ovo, huevito, ¿ya? Entonces ahí viene oóspora, ¿ya? Oóspora, el espora sexual de los cromistas. Basidosporas, ascosporas, oosporas son en general difíciles de controlar, ¿ya? Así que hay que monitorearla, estar atento a la descarga y si tenemos buena suerte, al aplicar producto van a salir. Aprovechando la imagen ahí, ojo con el famoso oogonio anteridio. Oogonio sería la hembra, anteridio sería el macho, que ya lo vamos a conversar, ¿ya? En el mundo de los hongos, en el mundo de los hongos no hablamos de macho y hembra. Se lo acabo de decir para facilitarle la comprensión. Se ocupan signos, ¿ya? Arbitrariamente el macho, el equivalente al macho es más, y arbitrariamente la hembra es el menos, ¿ok? Más menos. Y como más menos se juntan, es para dar la sensación que hay dos polos, dos sexos, sobre todo para explicar los fenómenos de tipo sexual, ¿ya? Ya. Lo que no debemos permitir, chicos, jamás, lo que no debemos permitir jamás es que el parásito entre en un estado de resistencia, ¿ya? Lo dice todo el nombre, estado de resistencia. El parásito se mantiene vivo un año, 2 años, en algunos casos 10 años vivo,
¿ya? Y en cuanto se den las condiciones, vuelve a aparecer, ¿ya? En general, estas estructuras no tienen control químico, ¿ya? Entonces, en el caso de Fusarium, que es un hongo de suelo, súper importante, por ejemplo, en tomate, en frijol, el Fusarium, cuando se ve estresado, mucha agua, mucha temperatura, poca temperatura, se acabó el sustrato, esos son condiciones de estrés. Entonces, las células, al interior de la célula, al interior de la hifa, se forma una conidia que empieza a reforzar sus paredes. Son conidias con paredes muy gruesas, ¿ya? Reproducción asexual, ojo, asexual, conidia, ¿ya? Y esta conidia entonces se conoce como clamidoconidia o clamidospora, ¿ya? No tienen control en general y están en el suelo. Fusarium. Después tenemos hongos que parasitan la madera. Es raro encontrarlos en los huertos nuestros porque en general los huertos nuestros están súper bien manejados, ¿ya? Tiene que ser más bien una situación de abandono o un huerto doméstico, ¿ya? El huerto, ¿cierto? Las plantitas de la abuelita o de la tía, ¿cierto? Que no tuvo tiempo, ahí le entra cualquier pajarraco, ¿ya? Entonces, en la base de las plantas, en las raíces, en el cuello, en la base del tronco, ustedes van a ver micelio. Van a ver micelio, ¿ya? Estos pelitos, micelio, ¿ya? Pero este micelio es resistente, es duro, ¿ya? Uno lo toca con la mano o con el dedo y es tocar, no sé, un cable de teléfono, ¿ya? Un alambre, ¿ya? Muy duro, muy resistente, ¿ya? Eso se llama rizomorfo, ¿ya? Ahí se lo estoy mostrando con la flechita roja. Rizomorfo. Es micelio denso, ramificado, muy resistente, que en general tampoco tiene control, ¿ya? Eh, ¿Dónde lo podríamos encontrar? En un hongo que se llama Armillaria, ¿ya? Armillaria melea o Armillaria mellea, ¿ya? Tiene rizomorfo, ¿ya? Eso hay que evitarlo, ¿ya? Si yo tengo un arbolito con rizomorfo es porque yo estuve tranquilamente 2 meses de vacaciones, ¿ya? Hay que evitarlo. Y finalmente, otra forma de resistencia son los esclerosios. El esclerosio, recordemos que es una estructura más o menos durita, de colores oscuros, color cafecito, gris, negro en algunos casos, de tamaño variable, van de fracciones de milímetro hasta aproximadamente 1 centímetro, así que algunos de ellos se pueden ver. Y entonces lo producen algunos hongos como esclerotinia, Rhizoctonia, botritis, tienen este tipo de estructura, ¿ya? Entonces, evitar la producción de esclerocio como sea. Y normalmente, eso se hace manejando el rastrojo, ¿ya? Si el rastrojo está contaminado, lamentablemente hay que destruirlo con fuego, ¿ya? Ahí la cosa no es nada de ecológica, pero es que no queda otra, ¿ya? Hay que destruirlo con fuego. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que los hongos y los cromistas pueden producir esporas, pero la espora tiene sentido cuando no hay contacto físico entre el tejido dañado, ¿ya? Si yo tengo una hoja enfermita y otra hoja que está sanita, lo lógico, de alguna manera, el parásito se da cuenta y empieza a producir esporas. Pero cuando los tejidos están juntos, cuando los tejidos vegetales están juntos y este está contaminado y este está sanito, entonces también el parásito se da cuenta a través de estímulos ambientales y químicos y probablemente aromáticos también, entonces ya no produce esporas, es una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que hace? Produce micelio, micelio, ¿ok? Entonces, fíjense que acá me encontré un personaje justo acá en la cocina. Ahí no sé si se va a ver, se va a ver bien. ¿Se ve bien? Ya, acá tenemos un tomatito, ¿cierto? Y toda esta cosa blanca es micelio.
¿ya? Este hongo aparece en los tomates cuando lamentablemente la cascarita tiene un cortecito chiquitito de 2 o 3 milímetros y este personaje aparece, ¿ya? Lo que estoy viendo acá entonces es micelio, 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 ¿ya? Si yo tomo este pelito y lo llevo al microscopio voy a ver hifas, ¿ya? Este personaje debería verse entonces, de acuerdo al esquema que estoy mostrando ahí en la imagen, debería verse la IFA, debería verse como el 3 o el 4, ¿ya? A mano izquierda, 3 o 4, sería este personaje. Este personaje se conoce como mucor, mucor, ¿ya? Que es un parásito facultativo de los tomates. Eso para que vean que por mucha sanidad vegetal, acá en la casa encuentro de todo. Ya, ok, entonces, repito, las esporas tienen sentido cuando no hay cercanía entre los tejidos dañados. Cuando hay cercanía, cuando los materiales están en contacto, entonces lo lógico es que el hongo produzca más micelio nomás, ¿ya? Y eso lo van a ver mucho en las frutillas, en el kiwi, en las uvas, ¿cierto? Con los parásitos respectivos, ¿ya? Entonces, primero veamos las fotos. Las fotos de la derecha estoy viendo micelio, ¿ya? Arriba estoy viendo micelio, yo diría que fase 2, fase 3, más o menos, de botritis. Y abajo tenemos entonces el mismo hongo en frutilla en fase 1, 2, ¿ya? En el curso vamos a ir viendo las fases de desarrollo también de los hongos y en general hay que siempre controlar, prevenir en las primeras fases, fase 0, fase 1, más o menos, ¿ya? Volviendo al micelio, este pelito que yo se los mostré, este pelito si yo lo llevo al microscopio, voy a ver unas células tubulares que se llaman hifas, así que el conjunto de hifas me forma el micelio, y hay dos grandes grupos, ¿ya? Ahí está marcado 1, 2, que sería un grupo, y 3 y 4, el segundo grupo, ¿ya? Lo que estamos viendo ahí en la imagen, ahí les puse una flechita celeste, corresponde al grupo 2, ¿ya? La IFA, cuando yo la miro al microscopio, voy a encontrar tabiques, voy a encontrar separaciones, ¿ya? Y como hay tabiques y separaciones, o septos, que es lo mismo, entonces es una IFA de un hongo superior, ¿ya? Por ejemplo, un ascomicete, ¿ya? Ascomicete, la IFA es septada, ¿cierto? Tabicada o tiene separaciones internas, ¿ya? Se supone que ahí la célula funciona mejor, ¿cierto? Se produce una especialización metabólica, todo anda súper bien. El caso de arriba, ¿cierto? La IFA de tipo 1 corresponde a un basidiomicete, una roya, un carbón, ¿cierto? Los parásitos de la madera. Eh, y como estos hongos son fuertemente sexuales, entonces si se fijan, está el tabique, está el septo, y arriba hay como un cototito, ¿ya? Ese cototito se conoce como clamp o fíbula y que permite entonces el intercambio del material genético, ¿ya? Eso supone que mejora la combinación genética. Vacío y meseta, ¿ok? Entonces, la IFA septada con fíbula, número 1, Basidiomycetes. IFA septada sin fíbula, ¿ya? Número 2 corresponde a un ascomicete. Y la 3 y la 4 se consideran parásitos primitivos, micelio primitivo. Y el micelio primitivo, que no tiene tabiques, ¿cierto? No tiene tabiques, es propio de los parásitos como los que conversamos en las clases pasadas, los zigomicetes, que son el hongo del pan, el que les acabo de mostrar, ¿cierto? Zigomicetes, hongos del pan, hongos de la cocina, ¿ya? Y tenemos un grupo súper importante, el 4, por ejemplo, la IFA 4, que sería el caso de los cromistas, Phytophthora. Ojo, no porque no porque la IFA sea cenocítica, el parásito es menos agresivo, ¿ya? Ojo ahí.
no porque la hifa sea cenocítica o primitiva, el parásito es menos agresivo. Un ejemplo es Phytophthora, ¿ya? Ya. Uno de los inconvenientes que tiene la fitopatología, es que es una ciencia aplicada, no es como la entomología, ¿ya? En la entomología yo puedo dedicarme a estudiar los insectos sin controlarlos, los estudio nomás. En cambio, la fitopatología nace para resolver, prevenir, manejar las enfermedades, ¿ok? No se queda pegado en el estudio de los hongos, sino que va más allá, va al control, va al manejo, al tiro, ¿ya? Y para eso tengo que entender la lógica de los ciclos biológicos, ¿ya? Hoy día vamos a ver 4 ciclos típicos, mucha atención porque tiene mucho detalle, y si no les queda claro, entonces vayan, por ejemplo, al libro Fitopatología de George Agrios, que está en la red, está en castellano, está descargable, así que revisen bien los ciclos. Ya, vamos a ver el ciclo de botrytis. La enfermedad acá en Chile se conoce como botrytis y también se conoce como moho gris. El responsable es la botrytis cinerea, un deuteromicete. Deuteromicete son todos los hongos que tienden a preferir la fase asexual. Ok, entonces me voy a ir por la parte donde está la flechita amarilla. ¿Ya? Amarilla, flecha amarilla. Hay un ciclo, ¿cierto? Entonces, lo que me explica esa flechita me dice que el micelio produce más micelio, ¿ya? Cuando las condiciones son muy favorables, ¿cierto? Micelio produce una especie de arbolito que está justo al medio, una especie de arbolito chiquitito, que recuerda mucho la inflorescencia del brócoli. Y esta estructura entonces, que parece arbolito, microscópico, por supuesto, microscópico, se llama conidióforo, que es una estructura, es una hifa especializada en producir esporas de tipo asexual. Conidióforo produce conidias, ¿ya? La conidia, que es la espora sexual, toca el tejido vegetal, produce micelio, el micelio vuelve a producir conidióforo y ahí entramos en un ciclo súper rápido, ¿ya? De aproximadamente una semana. ¿Ok? Entonces tenemos un ciclo simple, micelio, otro ciclo que se alimenta con otro ciclo, micelio, conidióforo, conidia, micelio y vuelta de nuevo a completar, ¿ya? Entonces, insisto, tenemos el ciclo de la flechita amarilla, ¿cierto? Micelio. Tenemos el ciclo asociado a los pederos, donde está el paréntesis, ¿cierto? Ahí hemos comprometido el tejido vegetal. Y en la flechita rosada tenemos el ciclo de supervivencia, que es cuando cuando el hongo está en estrés. Tenemos micelio, el micelio hace un reconocimiento del ambiente, se convence de que la cosa se pone medio estresante, entonces el micelio se compacta y se transforma en un esclerosio. Y ese esclerosio no vuelve a desarrollarse hasta que las condiciones ambientales sean propicias, ¿ya? Así que el esclerosio puede durar un año, puede durar, no sé, 3 semanas, puede durar 10 años, y en general no tiene control, ¿ya? Entonces, lo que me interesa acá que recuerden, chicos, es que donde está la estrellita roja, es donde nosotros deberíamos hacer la aplicación, ¿ya? O sea, justo cuando la conidia se está abriendo. En ese momento, cuando va a colonizar el tejido vegetal, es el momento más susceptible y mejor para nosotros para hacer el control, con lo que sea, por ejemplo, agroquímico o cualquier otra opción. Matías, dime. Profe, quería saber cuánto dura el ciclo de la botrytis más o menos. Depende del tejido donde esté, ¿ya? En laboratorio son como 4 días, en tejido vegetal, al campo, también dependiendo de las condiciones ambientales, aproximadamente una semana, entre 7 y 10 días,
¿ok? El ciclo completo. Produce espora y vuelve a producir espora en otros 7 días más, ¿ok? Más o menos. Son los datos que se conocen de las vides, sobre todo, o de post cosecha. Ya, entonces, repito, lo que hay que controlar, el momento de control sería la flechita roja, perdón, la estrellita roja, ahí deberíamos hacer el control, normalmente con agroquímico, no tiene por qué ser un agroquímico potente, puede ser azufre. Lo otro importante, evitar la formación de los esclerosios a través de manejo, el manejo de la poda, por ejemplo, poda, y yo voy sacando el material contaminado, ¿ya? Y ojalá hasta donde sea posible tener eh, una estación meteorológica, ¿ya? Que me mida la humedad, la temperatura y trampas para capturar esporas. Y son súper simples, ¿ya? Ojo, ojo. Ya, acá la Fernanda me hace una pregunta, a eso se refiere con monitorear, que eliminar, ya que si se empieza a estresar, sería su escudo, no será eliminar en un año. Ya, y este era asexual, se supone que sus paredes son delgadas. Ya, a ver, vamos por parte porque son varias ideas que tenemos que ordenar, Fernanda. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de monitorear en el mundo de los... Monitorear lo vamos a dejar en rigor para las plagas, ¿ya? Eso es lo correcto. Nosotros vamos a monitorear las plagas, ¿ya? Cuando dije monitorear ahora, me refiero en realidad a hacer pronóstico de la enfermedad. ¿Qué significa pronóstico de la enfermedad? Significa que yo estoy mirando el termómetro, el higrómetro, estoy midiendo todo, estoy midiendo los parámetros ambientales y cuando se produce un óptimo para el parásito, yo sé que el parásito se va a presentar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la botritis, con temperatura sobre los 21 grados, humedad sobre el 80%, botritis aparece sí o sí en hospederos susceptibles, ¿ok? Entonces, cuando se cumplan esas condiciones, yo puedo enviar una muestra al laboratorio para confirmar la presencia del parásito y hago las debidas aplicaciones preventivas. Esa es una opción, ¿ya? Entonces, en el caso de las enfermedades hablamos de pronóstico de enfermedades, en el caso de las plagas hablamos de monitoreo. Viene siendo más o menos lo mismo, ¿ya? Lo otro, déjame ver acá lo que tú me decías. Tienes que impedir que el hongo se estrese, porque si se estresa, el hongo va a entrar en una etapa de supervivencia y toma las formas más resistentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago yo? Simplemente me anticipo. Cuando se vaya a cerrar el ciclo de la planta, cuando se acabe el sustrato, por ejemplo, yo ya comienzo a tijeretear y sacar el material dañado, ¿ya? Lo que nosotros vamos a controlar siempre es la espora asexual, la conidia, ¿ya? No sé si te contesto ahí, Fernanda. Súper. Hasta con carita feliz. Muy bien. Ya, entonces pregunten para que les quede clarito el cuento. ¿Ya? Eh, Estábamos ahí. Ya, eso creo que está listo. Ya, al lado derecho están todos los nombres, ¿eh? Ojo, todas las cosas raras que voy nombrando están al lado derecho. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pues van verificando. Ya, tenemos acá entonces otro ciclo que es bastante lógico, bastante lógico. Al comienzo parece chino, japonés, etcétera, no se entiende nada, pero es súper lógico, ¿ya? La enfermedad se llama sarna del manzano, el responsable es la Venturias inaequalis, un hongo ascomicete. Ascomicete quiere decir que son especialistas y también quiere decir que tiene ciclo asexual y ciclo sexual. Dime, Héctor. Profe, cambió la imagen, ¿cierto? La diapo. ¿Sí? Estoy en la 8. No, me aparece pegada, entonces no cacho qué pasó. Bueno, ahí, es que puede ser ahí tu transmisión. Pues según acá, lo que yo estoy mostrando,
estoy en la 8. Sale y vuelve a entrar, que es una opción que hacen tus compañeros, ¿ya? Carga, a veces carga mal, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver el ciclo de la sarna en Chile. Ojo, esto no viene del extranjero, en Chile, ¿ya? Vamos a partir por la flechita amarilla. Estamos en otoño, otoño están cayendo las hojitas están contaminadas, ¿ya? Están contaminadas con la sarna, ¿ya? Ahí me dice que me está legando la señal, un momentito. Ahí volvió, ¿ya? Está con time, aparece Teams. Ok, entonces estamos en la flechita amarilla, estamos en otoño, otoño, marzo, abril, en adelante, ¿cierto? Están cayendo las hojas, el material está contaminado, ¿ya? El material está contaminado, y producto de las bajas temperaturas, en el caso de este hongo Venturi inaequalis, se produce una separación de los sexos, ¿ya? Hasta el momento el hongo era neutro, ni macho ni hembra, ¿ya? Entonces, producto de la baja temperatura, 10 grados, 12 grados, etc., macho-hembra, que en el mundo de los hongos es positivo, negativo, ¿ya? Positivo, negativo. La flechita celeste a mano izquierda, abajo, la flechita celeste indica ya los sexos ya separados. Tenemos la hembra, tenemos el macho. La hembra se conoce como ascogonio, es una estructura globosa, ascogonio, y el macho es un palito, ¿ya? Un elemento, una hifa un poquito más desarrollada. Muy sencillo, ¿ya? ¿Okay? Entonces, el ascogonio y el anteridio. Esto, por supuesto, intercambia, ¿cierto? Intercambia material genético, se combina, mitosis, meiosis, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y entramos entonces a la formación, se forma dentro de la hoja, dentro de cada una de las hojas que están en el suelo, en descomposición, se forman un montón de estructuras que se llaman pseudotesio, ¿ya? Ahí me lo está señalando la flechita verde. Pseudotesio es un saquito microscópico de fracciones de milímetro que está dentro de las hojas, dentro, en el mesófilo de la hoja, de todas las hojas que están en el mantillo, ¿cierto? En la hojarasca en descomposición, ¿ya? Entonces, ojo, para manejar esta enfermedad tengo que manejar el mantillo o la hojarasca, porque ahí se está formando la fase sexual, ¿ya? Ok, entonces pasó el otoño, entramos al invierno y hacia finales del invierno, comienzo de primavera, cada una de estas estructuras, cada uno de estos saquitos microscópicos se comienzan a abrir, ¿ya? Se comienzan a abrir. Y los sacos, que están un poquito más arriba de la flechita verde, los sacos, que ustedes los conocen, se llaman ascos, abren una tapita y se liberan las esporas que se formaron dentro del asco, que se conocen como ascosporas, ¿ya? Entonces, más o menos en esta época, agosto, septiembre, más o menos, se está produciendo la descarga de ascosporas. Siempre, como regla general, es la espora sexual la que llega primero a la planta. Ojo, la primera espora que llega a la planta es una espora de tipo sexual, porque es más resistente, es más agresiva, tiene más potencial, viene de una combinación genética, tiene todo a su favor, ¿ya? Pero son relativamente escasas, ¿ya? Entonces aparecen a comienzos de primavera y se formaron durante el otoño y el invierno, ¿ya? A través de una reproducción sexual. La espora toca el tejido, ¿cierto? Contamina el tejido, produce los primeros síntomas. Y a esta llegada de las ascosporas se le llama el inóculo primario, que es el que contamina el material vegetal. Inóculo primario contamina el material vegetal.
A partir de ahí, el hongo saca la cuenta, pues dice, ya, pues me demoré varios meses en producir esporas asco de tipo sexual, entonces acá lo lógico es producir esporas de tipo asexual, de ciclo cortito. ¿Por qué? Porque la primavera está encima, pues. Primavera, verano, ¿cierto? Y todas las condiciones son favorables. Entonces entra en otro ciclo cortito, donde está la manzanita ahí, debajo de la estrellita. Debajo de la estrellita hay una manzanita, ¿cierto? Que está contaminada. Entonces entra en el ciclo rápido de tipo asexual. ¿Ya? Entonces, acá lo que me interesa, chicos, es que recuerden que hay dos ciclos, un ciclo súper largo de tipo sexual, un ciclo cortito, interconectado, un ciclo cortito de tipo asexual. Las conidias, ¿cierto? La conidia produce micelio, el micelio produce conidióforo, conidio, etcétera. El ciclo que ya se lo expliqué. Material contaminado, contamina el arbolito, y en el próximo otoño, de nuevo, el material contaminado cae al suelo, la hojarasca, y retoma el ciclo un año después. ¿Ya? Este ciclo dura aproximadamente un año. Entonces, las cosas básicas que ustedes tienen que saber respecto a esta enfermedad. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que monitorear o hacer el pronóstico, ¿cierto? El pronóstico de la enfermedad de las ascosporas, ¿ya? Se sabe que hay descarga de ascosporas cuando la humedad es del 85% y temperatura sobre los 17 grados. En ese momento se produce la descarga de ascosporas, ¿ya? Primera cosa. Segunda cosa, tengo que controlar, normalmente con agroquímico, ojalá con los mejores, ¿cierto? Donde está la estrellita, ¿ya? La estrellita roja me está indicando la descarga de conidias. Vamos a controlar las conidias, ¿ya? Y acuérdense de la flechita amarilla, tenemos que eliminar de alguna manera, no tiene por qué ser con fuego, puede ser también con urea. Vamos a eliminar el material, la hoja caída, el mantillo, la hojarasca. Se le aplica urea para descomponer rápidamente la hoja y no darle tiempo a la formación del pseudotesio, ¿ok? Entonces, el manejo de la venturia tiene 3 pasos: ascospora, conidia y evitar el pseudotesio, ¿ya? Entonces, chicos, cambia la cosa cuando uno entiende lo que hay que hacer, a aprenderse de memoria lo que dijo el profesor, y la memoria, y no entendí nada, ¿ya? Entonces, en este curso hay que meterle harta comprensión, muchachos. Todos los nombres raros están a la derecha, ¿ya? Y les repito, si no les quedó clara esta explicación, la explicación debería ser mejor, ¿cierto? En el libraco Fitopatología de nuestro amigo George Agrios, en castellano y totalmente descargable. Ya, entonces ahí para que conozcan la venturia, si no la conocen, venturia o sana del manzano, el responsable es la venturiana de Qualis. A mano izquierda tenemos estas lesiones características. Recuerdan un poco la lepra, más o menos, la lepra. Son síntomas externos, ¿ya? El hongo está siempre en la cascarita, no entra a la pulpa. Yo podría sacarle la cascarita, pelar la manzana y comerme la fruta lo más bien, ¿ya? Porque es un parásito periférico. El problema es que para fines de exportación esto tiene valor 0, ¿ya? Y más encima, a veces se juntan las manchitas, ¿cierto? Se juntan las manchitas, se van juntando, hacen una mancha más grande, a eso se le llama coalescencia de mancha, y peor aún, se produce el craqueo de la fruta, se raja, ¿cierto? Cracking, como nos está mostrando ahí la foto de la izquierda. Y la foto de la derecha está mostrando una microfotografía tomada con el microscopio de la Constanza, de un pseudotesio, ¿ya? Acuérdense, el pseudotesio es el saco donde se producen las esporas de tipo sexual. Está dentro de la hoja, en el mesófilo de la hoja, ahí una fracción de milímetro, es el famoso saquito. Se producen mucho, por supuesto, cada hoja puede tener tranquilamente 30 pseudotesios.
¿Sí? Imagínense la cantidad de esporas que se liberan. Y esto está entonces dentro de cada una de las hojas contaminadas. Ya, este tiene mucho detalle, lo voy a ver de manera muy sintética. Es un parásito complicado, no es tan fácil entenderlo, pero ya se le conoce, ya hace como más de 50, 70 años que se conoce el ciclo completo. Estamos hablando de Basidiomycetes, hongos cargaditos fuertemente hacia la fase sexual, ciclos complejos, re complejos. Acuérdense la clasificación de enfermedades que vimos la clase pasada, son hongos complejos. ¿Por qué son complejos? Porque son de ciclo largo, tienen varios tipos de esporas, 4 esporas, 5 esporas, 6 esporas distintas, cada una hace lo que tiene que hacer. Y más encima involucran a otra plantita, ¿ya? Acá no solamente está el trigo, sino que una planta que se llama berberis, ¿ya? Berberis. Del berberis el hongo pasa al trigo y del trigo vuelve al berberis, ¿ya? Y eso complica mucho el manejo. ¿Por qué? Porque la gente no conoce el berberis, ¿ya? Tampoco conoce la enfermedad, ¿ok? Tratan de resolver un problema desde la ignorancia pura, entonces hay que informarse, hay que estar bien informado. Entonces, donde está el paréntesis verde arriba, donde está el paréntesis verde, ese ciclo está en el berberis, ¿ya? En el berberis la enfermedad se produce a medias, la planta se enferma a medias, la planta sigue viviendo, no le pasa nada, es un mero portador de la enfermedad, ¿ya? Entonces ahí van a aparecer los espermagonios, ¿cierto? La hifa receptiva, los espermáceos, ¿ok? Que son estructuras de tipo asexual. Asexual. Está entonces en el berberis, en esta plantita silvestre que yo les digo. Donde está la estrellita roja, comienza el ataque al trigo, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros veríamos a simple vista? Veríamos una lesión, una herida que se llama pústula de color amarillenta, ¿ya? Si se fijan, en el monito, en el esquema, están también los colores, ¿ya? Entonces vamos a ver una pústula, una herida abierta en la hoja de color amarillento. ¿Y por qué amarillento? Porque las esporas son amarillentas, ¿ya? Después, las esporas cambian, ¿cierto? Entran en un ciclo simple de mitosis y entramos entonces a otra condición, se forma otra estructura, ya se forma otra estructura cuyas esporas son de color anaranjado. Y en una tercera etapa vamos a observar otra estructura parecida, pero van cambiando los colores, de color cafecito a negro, ¿ya? Entonces hay 3 colores, amarillo, anaranjado y pardo a negro, ¿ya? Siempre la enfermedad se controla en pústula amarilla. ¿Cómo se llama cada estructura? La primera, en el mismo orden, ¿eh? La primera estructura se conoce como aesio, y el aesio produce esporas, aesiosporas. Después se produce el uredio, y el uredio produce esporas del tipo uredospora. Y la tercera estructura se conoce como telio y produce teleospora, ¿ya? Lo que no tiene que ocurrir por ningún motivo es la formación de la teleospora, porque es una espora de resistencia. Teleospora, espora de resistencia, donde está la flechita celeste, ¿ya? En el caso de que nosotros nos relajemos, se produce la teleospora, de la teleospora se produce el basidiospora, y las basidiosporas van a ir a contaminar el berberis de nuevo. Moraleja, el ciclo dura un año, ¿ya? El ciclo dura un año, está presente el famoso berberis, y las cosas que me interesa que recuerden es que la enfermedad se controla donde está la estrellita roja, pústula amarillenta, o cuando la estructura corresponde a un aesio y hay producción de aesiospora. Y lo otro que no se les tiene que olvidar es que tenemos que evitar la formación de la teleospora,
la espora negra de resistencia que está ahí en la flechita celeste. ¿Cómo lo hago? Destruyendo el rastrojo. Destruyendo el rastrojo. En este caso, felizmente, uno puede trozar el rastrojo de trigo y lo incorpora al suelo. No necesariamente hay que meterle fuego, ¿ya? Entonces, cuando uno entiende el cuento, cuando uno entiende el ciclo, uno se anticipa, ¿cierto? Va midiendo aquellas cosas que son importantes y le saco el cuerpo a la memoria, que se me va una idea y hasta ahí no me llegó la memoria. Profe, Dígame. disculpe, ¿ninguna de estas enfermedades son compatibles con el compostaje? ¿A qué te refieres? ¿A que complica el compostaje? ¿A eso? Claro, como por ejemplo el rastrojo, la hojarasca, todo eso, compostarlo, ¿se propagará después la enfermedad por ese compostaje cuando uno lo A ver, incorpora a la planta? si el compostaje está bien hechito, has respetado las temperaturas óptimas, el pH óptimo, los microorganismos óptimos, ningún problema. Son totalmente, no pasa nada. La otra cosa, Ignacio, es que las rollas, los hongos que producen la roya, la Puccinia gramini, es lo que se llama un hongo parásito obligado o biótrofo. Solamente puede estar en tejido vivo. Así que si tú cortaste la caña, si tú cortaste la hoja, este hongo desaparece en forma automática porque le quitaste el principal sustrato. Así que por ese lado, quédate tranquilo. ¿Sí? Gracias, profe. Ya. Ya. Entonces acá estamos viendo la famosa roya, chicos. Estamos viendo la roya, lo que están viendo a mano izquierda. A mano izquierda estamos viendo las pústulas, ¿cierto? Como yo la veo de color anaranjado. Entonces ahí estamos en la fase 2, lo que sería el uredio y la liberación de ureospora. Y a mano derecha tenemos una microfotografía, ¿cierto? Con el microscopio de mi amiga Constanza. Ya. Y creo que esta es la última, sí, creo que sí. Ya. El regalón, uno de los regalones de la fitopatología es obviamente Phytophthora. Phytophthora, recordemos que es un cromista, ¿ya? Complicadito como él solo, ¿ya? También es una enfermedad compleja. Se supone que también hay un hospedero alternativo, ¿cierto? Que es normalmente los pastos, ¿ya? Phytophthora, no sé qué pasa, pero Phytophthora le encanta la papa y los pastos. Le encanta el palto y los pastos, le encanta el nogal y los pastos, así que cuidado con los pastos, ¿ya? Que queda, ahí quedan las esporas, las zoósporas que ya las vamos a presentar, ¿ya? O parte del micelio. Ya, acá entonces la cosa, uno no sabe por dónde partir, ¿ya? Vamos a partir al centro abajo, ¿ya? Al centro abajo vamos a partir, ¿ya? La planta está enfermita, el sistema radical está enfermo, la papa está enferma, está todo enfermo, ¿ya? Pero entramos en periodo otoñal, ¿ya? Acuérdense que la papa se saca normalmente, dependiendo de la región, ¿cierto? Fines de primavera o fines del verano, ¿ya? Así que estamos entrando ya a un periodo otoñal. Entonces, de nuevo, la flechita celeste me indica la separación de los sexos, macho-hembra, positivo o negativo. Pero aquí la hembra cambia de nombre. El macho se sigue llamando anteridio, ¿ya? El que va a hacer el rol de macho se llama anteridio. La estructura reproductora masculina es el anteridio. La hembra pasa a llamarse oogonio. Oogonio, anteridio, oogonio, ¿ya? Ahí están los dos sexos. Se juntan, ¿cierto? Se juntan, forman una estructura que se llama oóspora. Es una espora de tipo sexual, resistente, con varias capitas, varias capas protectoras. En general tiene poco control o no tiene control. Y hacia la próxima primavera, donde está la flechita amarilla, hacia la próxima primavera, la óspora da origen a una estructura
Hay un filamento, una estructura tubular con una cabecita, como lo muestra la flechita amarilla, que es el famoso esporangio, ¿ya? Y curiosamente, el esporangio tiene un comportamiento increíblemente inteligente, ¿ya? Increíblemente inteligente. El esporangio, de alguna manera, decide el tipo de espora que va a producir, ¿ya? Si las condiciones son normales, el mismo esporangio se cae al suelo y puede dar origen a micelio, ¿ya? Si las condiciones son normales, cotidianas, el esporangio, el saquito este se desprende y cae al suelo y produce la enfermedad, micelio, y después vienen los síntomas, etc. ¿Ya? Ojo, si corre brisa, si el esporangio detecta brisa, entonces el esporangio se subdivide, como lo está mostrando más o menos ahí la flechita, la flecha verde. El esporangio se subdivide en pequeñas esporas chiquititas. Si hay brisa, acuérdense, si hay brisa, y esta espora se llama entonces esporangiospora. Es una espora que se produjo dentro del esporangiospora. Y eso se la lleva el viento, y con eso la enfermedad contamina todo el potrero y todos los potreros que están alrededor. Si hay brisa. Si el esporangio detecta humedad, y esto es increíble, si el esporangio detecta humedad, entonces a esa espora le pone colita para que puedan nadar, ¿ya? Entonces ya no se llaman esporangiosporas, se llaman zoosporas. Y misteriosamente esas esporas caen al suelo, busca el suelo contaminado, el suelo con agua, el suelo saturado, nadan, ¿cierto? Nadan en el suelo saturado y comienzan a dañarme el sistema radical, ¿ya? Por lo tanto, lo lógico es que nosotros deberíamos hacer una aplicación o alguna medida preventiva donde está la estrellita roja, la primera de arriba, ¿ya? Ahí deberíamos tratar de evitar la maduración o la liberación de esporas a partir del esporangio. Una vez contaminado el material, muy parecido a lo que hemos explicado en otro ciclo, una vez contaminado el material, entramos en un ciclo de desarrollo asexual, ¿ya? Acuérdense que la papa es de primavera a verano, así que lo lógico es que entre en ciclo asexual. Como ya lo hemos explicado, micelio produce conidióforo produce conidia micelio de nuevo, y entramos en un ciclo cortito de aproximadamente una semana. Entonces, insisto, chicos, sí, siempre el ciclo largo es de tipo sexual y es el contaminante, o conocido como el inóculo primario, ¿cierto? La formación de las esporas de tipo sexual. Y siempre el ciclo cortito es de primavera a verano, dura aproximadamente una semana, a cargo de esporas de tipo asexual, conidia, primavera-verano, ¿ya? Que es el inóculo secundario. Por lo tanto, habría que hacer al menos 3 cositas, ¿cierto? Aplicar producto o la situación o la estrategia que nosotros queramos implementar. En la primera estrellita, evitando la germinación o la esporulación del esporangio. Controlar las conidias, por supuesto, y evitar la formación de las oosporas, ¿ya? ¿Dónde habría que hacer eso? Más o menos donde está la flechita celeste, ¿ya? Eso, en términos prácticos, significa que yo voy a destruir, y aquí lamentablemente hay que ser bien poco ecológico, hay que destruir con fuego el rastrojo, ¿ya? Porque no sirve la incorporación al suelo, porque me contamina el suelo, ¿ya? Habría que meter el rastrojo como a 1 metro, ¿ya? Para que no pase nada. Y eso, hasta donde yo conozco, no hay máquina que me meta material vegetal a 1 metro, ¿ya? Ok, entonces ahí tenemos nuestro amigo, ¿cierto? Phytophthora infestan, el tizón tardío también, tizón tardío de la papa. Acuérdense, es una enfermedad de primavera-verano.
así que está cargadita hacia la fase asexual. Es bien especial esta cosa, cuando uno mira las plantas, uno se convence de que le metieron fuego, ¿ah? Que le metieron un soplete, ¿ya? Porque incluso uno ve ceniza, ¿ya? Las hojas se ven de color, están necrosadas, de un color café a negro, y de repente uno ve ceniza. Uno toma la ceniza, la lleva al microscopio y se da cuenta que es un micelio fragmentado, ¿ya? Entonces la gente está convencida que es una enfermedad rara, ¿sí? De los dioses, ¿cierto? Que le metieron fuego, ¿ya? Por eso también se llama tizón, ¿ya? De el fuego de las fogatas, ¿cierto? Ya, la papa se la muestro ahí al medio, está hecha pebre, está necrosada, mal olor, deformada, no se puede aprovechar absolutamente nada, pérdida total, pérdida del 80%, 90%, 100%. Y en la fotito de la derecha, en la foto en celeste, estamos viendo los famosos esporangios, ¿ya? Que son estructuras microscópicas. Ya, chicos, don Matías, cuénteme. Profesor, ¿existe algún control biológico para la fitóftora? Sí, ahí se ha probado, bueno, hay varias estrategias que tú puedes hacer. Vamos por partes, ¿ya? Desde el punto de vista cultural, nosotros vamos a trabajar con variedades resistentes contra la fitóftora, y lo menos que tienes que hacer tú es manejar el pasto, las malezas gramíneas, ¿cierto? El riego, reducir el riego, ¿ok? Lo justo y necesario. Riego por goteo andaría súper bien, ¿ya? Ahí tienes las patitas, las opciones culturales. Opciones biológicas, que las que tú me estás preguntando, opciones biológicas, el parásito que ha andado súper bien es un Deuteromycete, es un hongo que controla hongos, que se conoce como Trichoderma harzianum. Trichoderma harzianum anda súper bien, también, altos niveles de control. Y desde el punto de vista químico, tienes que usar productos específicos para la fitóftora, ¿ya? Por ejemplo, uno que es clásico, el famoso Ridomil o Defense, producto exclusivo contra los cromistas. Así que ya puedes hacer una asesoría, Matías. Profe, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que yo tenía entendido que si yo ¿Ya? uso tricoderma, que yo he usado tricoderma anteriormente, pero yo tenía entendido que al usar tricoderma no puedo usar un fertilizante químico, tengo que usar un fertilizante orgánico. ¿Es cierto eso? Es que depende de la cantidad de la dosis y depende de la oportunidad, po. Si tú vas a controlar la fitóftora, eh, tú vas cumpliendo con todas las etapas. Lo que tienes que evitar es matar el tricoderma, porque el tricoderma es un hongo, entonces tienes que evitar matarlo. ¿Cómo lo evitamos? Desfasando las aplicaciones. Entonces aplico primero, por ejemplo, el fertilizante, dejo pasar 2 o 3 semanas, aplico el tricoderma, o al revés, aplico tricoderma, dejo pasar 2 o 3 semanas y aplico el fertilizante, ¿ya? Entonces es un tema de ordenarse, de planificar el control. Y ahí tú vas a tener que decidir, po, ¿qué es más relevante? ¿Controlar la enfermedad o fertilizar? En suelo, ojo Matías, ¿ah? Nosotros tenemos el mal hábito de fertilizar, fertilizar, fertilizar. Se fertiliza cuando haya mérito, ¿ya? Nadie te obliga a fertilizar todas las temporadas, porque el suelo tiene una capacidad para entregarte nutrientes, ¿ya? Entonces tú podrías venir de una rotación con leguminosa, habas, arveja, la que se te ocurra, ¿cierto? Después poner papa, controlas con tricoderma y le sacas el cuerpo a la fertilización. Entonces, ahí hay opciones, María. Ok, gracias, profe. Ya, ya, chicos, ¿alguna otra consulta? ¿Algo que no haya quedado claro?
Profe, yo tengo una consulta, pero no es no es respecto a la materia de hoy. Ya, cuéntame. Que con la nave teníamos la duda de que si nosotros igual tenemos que darle evaluación, Ya ustedes no, pues. ¿no? No es así como tan obligación. No, para nada. No, no. Ustedes Ah, tienen ya, que, profe. ustedes tienen que aportar al curso con preguntas, ¿cierto? De su situación personal o lo que están haciendo. No, pues si ustedes ya están listas, ¿ya? Entonces, otra lógica. Ya, profe, que será como nuestra duda existencial de esta semana. Ya, listo. Eh, tengo una... Fernanda, hasta hoy día entra entonces la materia para el primer apretón de cogote, ¿ya? Así que si tienen dudas me van preguntando de aquí al lunes, ¿ya? Ya, acordarse que hay una guía, chicos, hay una guía que tiene que ver con la parte entomológica. Después vamos a ver, no sé si la guía 3 o la 4, las que vengan más adelante, vienen cargaditas en la parte fitopatológica para que vayamos desarrollando los dos aspectos, ¿ya? Ya, muchachos, Profe, me- profe, eso le iba a preguntar si el último Tagman no entra en la prueba. no, pues quedó así hasta donde lo vimos en las primeras clases nomás, pues, quedó así livianito, así por Ah, encimita nomás, claro. Entonces, ya, profe. del material escrito llegamos hasta la guía 2 y los apuntes que les dejé también ahí en la plataforma, ¿ya? Ya. Entonces, acordarse para los que todavía no captan un poquito la intensidad del curso, háganse glosarios, traten de entender los ciclos, apréndanse obviamente varios nombres, hay un montón de nombres raros, ¿ya? Imágenes, trabajen imágenes, fotos, acostumbren la vista, hagan monitos, hagan monitos. El que tiene dramas con el dibujo, no hay problema porque si les pido mono, el mono lo voy a medir de manera técnica, no estética, así que si el amigo tiene los dedos crespos y no sabe dibujar y no ha dibujado nunca en su vida, no hay excusa porque todo el mundo hace un globito, ¿cierto? Una raya, un pelo, eso no es difícil de dibujar. Así que créanse el cuento nomás, pues chicos, créanse el cuento, prepararse bien, si tienen dudas, me envían ahí un listado de consulta, ningún problema, ¿ya? Me interesa que se empoderen y a lo mejor en alguno de ustedes está la posibilidad de que se transforme, uno nunca sabe, en entomólogo, fitopatólogo o en sanidad vegetal, ¿ya? Eh, Ya, ahí dice la Valentina, consejo para la evaluación, lean bien los apuntes y no memoricen las cosas. Muy bien, Valentina, ¿vio? Usted aprobó el curso de esa manera. Ya, gracias ahí por tu aporte y me despido, chicos, ya, que estén muy bien. Cualquier cosa, novedad que yo tenga, sobre todo que más encima ahora Teams no los guarda, yo les avisaría, ¿eh? Una posibilidad es que los comience a subir completitos a YouTube, ¿ya? Así que a la fuerza me voy a volver youtuber. Eh, Mauro, Emiliano, ahí ustedes se organizan, pues ahí no me meto, ¿ya? Ahí organícense ustedes, a ver cómo lo hacen mejor, ¿ya? Eh, bueno, hay varios que ya están estudiando y me pasan preguntando, está bien, pues si la idea es que le saquen partido al curso. Ya chicos, entonces, chaolín bombín, paramos la cosa